Elodie Tucker estaba sentada en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo. Los últimos rayos del sol de otoño brillaban a través de las persianas, pintando rayas de luz en el pálido rostro de la mujer. Se pasó una mano por el pelo del color de la miel oscura e intentó sonreír. La sonrisa le salió forzada, antinatural. Todas sus sonrisas habían sido así últimamente. Al otro lado de la ventana estaba Fort Collins, la ciudad en la que ella y Peregrine habían vivido durante 4 años. Tranquila, acogedora, con casas cuidadas y calles verdes. El lugar perfecto para una vida familiar feliz, salvo que cada vez había menos felicidad en su familia. Elodie suspiró y se levantó de la cama. Eran las 6 de la tarde. Peregrine llegaría del trabajo dentro de media hora, a menos, claro, que se quedara hasta tarde otra vez. Últimamente llegaba cada vez más tarde. Bajó a la cocina y abrió la nevera. A Peregrine le gustaba cenar a las 7 en punto, y Elodie intentaba cumplir esa norma. El orden y la puntualidad eran lo que su marido valoraba por encima de todo. A veces le parecía que esas eran las cualidades que a él le habían gustado de ella, su capacidad para adaptarse, para sentirse cómoda. Elodie sacó los filetes que había marinado aquella mañana y empezó a preparar la guarnición. Sus movimientos eran precisos, perfeccionados por años de convivencia. Sabía que Peregrine prefería el brécol al vapor con la carne. Sabía que le gustaba el filete poco hecho. Sabía que el vino tinto debía abrirse 20 minutos antes de la cena, para que tuviera tiempo de abrirse. Sabía tantas cositas de su marido, pero a veces tenía la sensación de no conocerlo como persona. La puerta principal dio un portazo a las 6:30 en punto. Elodie se enderezó involuntariamente la espalda y se arregló el pelo, una costumbre de la que nunca podría deshacerse. Estoy en casa, la voz de Peregrine sonaba cansada, pero aún conservaba una pizca de la tensión que nunca le abandonaba. Estoy en la cocina, dijo Elodie, poniendo el filete en la sartén caliente. Peregrine apareció en la puerta, alto, bien vestido, con un traje gris inmaculado. Llevaba el pelo rubio peinado hacia atrás, lo que revelaba una frente alta con arrugas apenas visibles. A sus 35 años aparentaba más edad de la que le correspondía, fruto de un estrés y un perfeccionismo constantes. «Huele bien», dijo aflojándose la corbata. «¿Qué tal el día?» Elodie se encogió de hombros. «Lo de siempre. Fui al supermercado, luego hice la casa. ¿Y a ti?» Peregrine suspiró y se hundió en una silla. «Es duro. Worthington sigue sin estar contento con mi trabajo en el caso Bloomfield. Parece que solo busca una excusa para no tenerme en cuenta como socio». Elodie asintió, dándole la vuelta al filete. El caso Bloomfield y la asociación en el bufete de abogados Crawford y asociados eran lo único de lo que Peregrine había estado hablando en los últimos meses. «Quizás solo quiera asegurarse de que puedes soportar la presión», sugirió, tratando de mantener la conversación. Peregrine resopló. «He soportado la presión toda mi vida, Elodie. Esa no es la cuestión. La cuestión es que Worthington es un viejo paranoico que teme a la competencia». Elodie guardó silencio. Ya habían discutido esto cientos de veces, y ella sabía que cualquier opinión suya que difiriera de la de Peregrine solo conseguiría irritarlo. La cena transcurrió en el silencio habitual, interrumpido únicamente por los breves comentarios de Peregrine sobre el trabajo. Elodie escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados. En otros tiempos, al principio de su relación, podían hablar durante horas. Peregrine escuchaba con interés sus investigaciones sobre neurobiología, le hacía preguntas, discutía. Ahora sus conversaciones se habían convertido en monólogos de Peregrine sobre entresijos jurídicos que Elodie apenas entendía. Después de cenar, Peregrine se fue a su despacho a trabajar, como de costumbre, y Elodie se quedó recogiendo la mesa. Estaba cargando mecánicamente el lavavajillas cuando su mirada se posó en una fotografía de la nevera. Ella y Peregrine en su graduación universitaria. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Ella licenciada en neurobiología, él en derecho. Ambos con un brillante futuro por delante. ¿Qué fue de la chica de la foto? ¿La Elodie que soñaba con cambiar el mundo con sus investigaciones? ¿La que discutía con los profesores y no temía tomar partido? Desapareció hace 4 años, cuando ella y Peregrine se trasladaron a Fort Collins por el nuevo trabajo de él. Entonces Elodie tuvo que dejar su puesto en el laboratorio de investigación. «Es temporal», dijo Peregrine.
Cuando me instale en el nuevo lugar, encontrará trabajo aquí. Pero los días se sumaban a las semanas a los meses, y desde hacía 4 años Elodie era simplemente la mujer de Peregrine Quinn. Después de fregar los platos, Elodie subió al dormitorio y abrió el portátil. Lo hacía todas las noches. Buscaba ofertas de trabajo en centros de investigación y universidades de Fort Collins. Normalmente era una formalidad vacía, una forma de mantener la ilusión de que algún día volvería a la ciencia. Pero hoy algo le llamó la atención. Se necesita investigador asociado en el Laboratorio de Neurobiología de la Universidad Estatal de Colorado. Al menos 3 años de experiencia. Imprescindible conocimiento de técnicas de resonancia magnética y electroencefalografía. A Elodie se le aceleró el corazón. Tenía 5 años de experiencia y estaba especializada en esas técnicas. Era el puesto perfecto, como si hubiera sido creado para ella. Sin darse tiempo a dudar, abrió su currículum y empezó a actualizarlo. En 4 años de inactividad, la ciencia había cambiado mucho, pero Elodie intentaba mantenerse al día de las nuevas investigaciones. Leía revistas especializadas. Quizá aún tuviera una oportunidad. Absorta en su trabajo, no se dio cuenta de que Peregrine entraba en la habitación. Se detuvo a sus espaldas y Elodie se estremeció al oír su voz. ¿Qué haces? Instintivamente minimizó la ventana de CB, pero luego se obligó a abrirla de nuevo. He encontrado un puesto interesante en la universidad. Estoy pensando en presentarme. Peregrine leyó en silencio la descripción del puesto, y Elodie sintió que sus hombros se tensaban. Conocía esa mirada, fría, evaluadora. ¿Y cuándo ibas a decírmelo?, preguntó por fin. Acabo de encontrar la vacante, Peregrine. No estaba ocultando nada. Suspiró y se sentó en el borde de la cama. Elodie, ya hemos hablado de esto. Ahora no es el mejor momento para que vuelvas al trabajo. Estoy a punto de asociarme. Necesito tu apoyo. Lo sé, pero... Y además, la interrumpió, han pasado 4 años. La ciencia no se detiene. ¿De verdad crees que puedes competir con los que han estado trabajando duro todo este tiempo? Sus palabras fueron más duras de lo que ella esperaba. Había una verdad en ellas que Elodie temía admitir. ¿De verdad podía seguir siendo una científica valiosa? ¿O no era más que un sueño ingenuo? Al menos quiero intentarlo, dijo en voz baja. Es una pérdida de tiempo, Elodie. Y tú lo sabes. Se levantó y se acercó a ella, poniéndole las manos sobre los hombros. Mira, no quiero que te decepciones. Ahora no es el momento de experimentar. Déjame conseguir una sociedad y luego podremos pensar en tu carrera. Elodie quiso protestar, decir que llevaba 4 años oyendo lo mismo, pero se limitó a asentir. Peregrine sonrió y le besó la frente, un gesto que antes le había parecido amable, pero que ahora sentía como condescendencia. Muy bien, trabajaré un par de horas más. No me esperes levantada. Salió de la habitación y Elodie se quedó sentada frente al portátil, mirando el currículum inacabado. Una parte de ella quería cerrar el archivo y olvidarse de la idea, como había hecho tantas veces. Pero la otra parte, la misma que una vez había discutido con sus profesores, se negaba a rendirse. Respiró hondo y siguió escribiendo. Tal vez Peregrine tuviera razón y no le dieran el trabajo. Tal vez fuera realmente una pérdida de tiempo. Pero si no lo intentaba, nunca lo sabría. Una vez terminado el currículum, Elodie escribió una carta de presentación en la que hablaba con sinceridad de su interrupción de la carrera, pero recalcaba que siempre se había dedicado a la ciencia. Revisó la documentación varias veces antes de pulsar el botón de enviar. Cuando la carta salió, Elodie se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por sí misma y no por Peregrine. Algo que le recordaba a la chica de la foto. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. Fort Collins se hundía en la noche. Las luces de las casas se apagaban lentamente. En algún lugar, en el campus universitario, había un laboratorio que podría cambiar su vida. Podría devolverle una parte de sí misma que había perdido. Elodie no sabía si conseguiría el trabajo. No sabía cómo reaccionaría Peregrine si empezaba a trabajar. Pero sí sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho durante los últimos 4 años, como una sombra de sí misma. Peregrine estaba hablando por teléfono en su despacho, probablemente con uno de sus colegas. Su voz sonaba segura y firme, la voz de un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. Elodie se escuchó a sí misma, tratando de encontrar algo de esa misma confianza.
Estaba ahí, muy dentro, enterrada bajo años de dudas y compromisos. Pero hoy, al enviar su currículum, había dado el primer paso para recuperarla. Mañana sería un nuevo día, y podría tener que enfrentarse a la desaprobación de Peregrine. Pero esta noche, al menos por esta noche, se permitió esperar algo más que vivir a la sombra de su marido. 3 días después, el teléfono de Elodie vibró sobre la mesa de la cocina. Se sobresaltó y apartó la mirada del portátil, donde estaba revisando las últimas publicaciones sobre neurobiología. En la pantalla apareció un número desconocido con el prefijo de Fort Collins. El corazón le dio un vuelco. ¿Diga? Su voz sonaba insegura. Buenas tardes, ¿habla Elodie Tucker? Preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Me llamo Octavia Moon y soy de Recursos Humanos de la Universidad Estatal de Colorado. Hemos recibido su currículum para un puesto de investigador asociado en el Laboratorio de Neurobiología. Elodie aspiró convulsivamente. El profesor Elliston quedó impresionado con su trabajo anterior y le gustaría entrevistarse con usted. ¿Está libre este viernes a las 11 de la mañana? Sí, por supuesto, pensó Elodie frenéticamente. El viernes. Peregrine estará trabajando. No necesita saber nada de la entrevista ahora. Anotó la dirección y terminó la llamada, incapaz de creer su suerte. La habían aceptado para una entrevista. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que prepararse. Elodie abrió una nueva pestaña y empezó a buscar información sobre el profesor Elliston y sus últimas investigaciones. La casa se llenó de los sonidos de su actividad, el susurro de los artículos que se imprimían, el ruido de las teclas del portátil, el murmullo silencioso mientras repetía términos y conceptos básicos. El tiempo pasaba volando en aquel ajetreo, y cuando Elodie oyó el ruido de la puerta principal al abrirse, ya estaba oscuro al otro lado de la ventana. Elodie, la voz de Peregrine sonaba irritada. Ella recogió rápidamente los papeles esparcidos por la mesa y cerró el portátil. Estoy en la cocina. Peregrine apareció en la puerta con un maletín en la mano. Llevaba la corbata desabrochada y su rostro mostraba cansancio. ¿Por qué no está lista la cena?, preguntó mirando la cocina vacía. Elodie maldijo mentalmente. Se había olvidado de la hora. Lo siento, estaba pensando. Voy a prepararlo todo. Peregrine suspiró y sacudió la cabeza. No lo hagas. Trabajaré una hora más y luego pediremos algo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia su despacho, dejando a Elodie con culpa y fastidio. Sabía que debía preparar la cena. Era su obligación tácita en el reparto de tareas domésticas. Pero, ¿no tenía derecho a sus propios intereses y afanes? 40 minutos más tarde, cuando llegó la comida china, se sentaron a la mesa en un incómodo silencio. Peregrine comía metódicamente mientras miraba unos documentos en un portapapeles. Elodie picoteaba su ración con los palillos, armándose de valor para hablar de la entrevista. Tengo noticias, dijo por fin. Peregrine levantó la vista de su portapapeles. Me han invitado a una entrevista en la universidad, para el puesto del que hablaba. Ella esperaba que la molestaran o la desaprobaran, pero Peregrine se limitó a encogerse de hombros. ¿Cuándo? El viernes, a las 11. Él asintió y volvió a sus papeles. ¿Le importa?, preguntó Elodie con cautela. Peregrine la miró cansado. Elodie, eres adulta. Si quieres perder el tiempo en esta entrevista, adelante. Solo espero que no te decepciones demasiado cuando elijan a alguien con experiencia laboral real. Sus palabras dolieron, pero Elodie decidió no ceder. Quizá me elijan a mí, dijo en voz baja. Peregrine sonrió, esa sonrisa condescendiente que ella tanto odiaba. Por supuesto, querida, todo es posible. El resto de la cena transcurrió en silencio. Después de la comida, Peregrine se retiró de nuevo a su estudio, y Elodie tuvo que recoger la mesa. Su reacción no fue tan negativa como ella había esperado, pero de alguna manera eso solo lo empeoró. La indiferencia de Peregrine sugería que ni siquiera se estaba tomando en serio sus intentos de retomar su carrera. El viernes, Elodie se despertó con las primeras luces del día, aunque Peregrine aún dormía. Salió tranquilamente de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Miró largamente su reflejo mientras se preparaba para la entrevista, intentando verse como una profesional segura de sí misma y no como el ama de casa en la que se había convertido en los últimos años. El trayecto hasta la universidad duró 20 minutos. El campus la recibió con el sonido de las voces de los estudiantes y el olor de las hojas caídas. Elodie sintió una punzada de nostalgia.
Había formado parte de un ambiente académico igual de vibrante. El laboratorio de neurobiología estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón. En su interior olía a limpio y a químico, un olor familiar que inmediatamente transportó a Elodie a la época en que había realizado experimentos en su antiguo laboratorio. El profesor Elliston era un hombre bajo, de ojos vivaces y barba gris. Estrechó cordialmente la mano de Elodie y la invitó a pasar a su despacho. He leído su trabajo sobre la neuroplasticidad, señora Quinn, dijo sentándose ante su escritorio. Una investigación impresionante. Gracias, sintió Elodie una oleada de orgullo. Y por favor, llámeme Tucker. He conservado mi apellido de soltera para las publicaciones científicas. El profesor asintió y pasó a las preguntas sobre su experiencia y conocimientos. Elodie respondió con seguridad, contenta de haberse tomado el tiempo necesario para prepararse. Pero cuando la conversación giró en torno a la interrupción de su carrera, sintió que el aire del despacho se volvía más pesado. 4 años es mucho tiempo en nuestro campo, comentó Elliston. ¿Cómo ha mantenido al día sus conocimientos? Elodie habló de los artículos que había leído y de los cursos en línea que había seguido. Vio que el profesor la escuchaba con atención, pero en sus ojos había un destello de duda. Dígame, señora Tucker, dijo por fin, ¿por qué quiere volver ahora? Elodie se lo pensó un momento. Podría haber mentido, haber dicho algo sobre nuevos intereses científicos o una necesidad económica. Pero decidió ser sincera. ¿Por qué echo de menos la ciencia, profesor? Me di cuenta de que una parte de mí desapareció cuando dejé la investigación, y quiero recuperar esa parte. Elliston asintió y una leve sonrisa apareció en su rostro. Es una respuesta sincera, pero tenemos muchos candidatos, señora Tucker, y la mayoría de ellos tienen experiencia continua. Elodie sintió que todo su interior se contraía. Peregrine tenía razón. Lo comprendo, dijo en voz baja. Sin embargo, continuó el profesor, me gusta su entusiasmo y su trabajo anterior. Tal vez podríamos ofrecerte un puesto de ayudante de investigación. Es más bajo que el puesto que solicita, y la paga es correspondientemente menor, pero sería una forma de que volviera a la ciencia y actualizara sus conocimientos. Asistente de investigación, un puesto que suelen ocupar estudiantes o recién licenciados. Elodie sintió que un nudo de resentimiento le subía a la garganta. Pero era una oportunidad, aunque no fuera lo que ella esperaba. Ya, piense en su propuesta, profesor, dijo. Cuando Elodie salió del campus, el cielo se nubló y empezó a caer una ligera llovizna. Se dirigió a su coche, desolada. Asistente de investigación, con un sueldo ridículo comparado con lo que había ganado antes. ¿Qué diría Peregrine? De camino a casa, Elodie reflexionó sobre la oferta. Por un lado, era una forma de volver a la ciencia, de empezar de nuevo. Por otro, significaba aceptar que su carrera había vuelto al principio. En casa encontró una nota de Peregrine. Tarde en la oficina. No esperes la cena. Típico. Últimamente se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, completamente inmerso en sus asuntos legales. Elodie no estaba segura de si realmente trabajaba todo ese tiempo o solo evitaba volver a casa. Se quitó los zapatos y se tumbó cansada en el sofá. La casa parecía demasiado grande y vacía sin la presencia de Peregrine, aunque esa presencia apenas había dado alegrías últimamente. La mirada de Elodie se posó en la fotografía de la repisa de la chimenea, ella y su padre en su graduación universitaria. Lawrence Tucker abrazaba a su hija con orgullo y sus ojos brillaban de alegría. Siempre había creído en ella, siempre la había apoyado en su carrera académica. A diferencia de Peregrine, casi sin darse cuenta, Elodie cogió el teléfono y marcó el número de su padre. El tono de llamada sonó en el silencio de la casa, contando los segundos de espera. ¿Elodie? La voz de Lawrence sonó sorprendida. Últimamente apenas hablaban, en parte por la tensa relación entre él y Peregrine. Hola, papá. Elodie sintió de pronto que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Interrumpo? Siempre tengo tiempo para ti, cariño. ¿Qué te ocurre? Elodie respiró hondo y le habló de la entrevista, de la oferta para ser ayudante, de sus dudas. Lawrence escuchó atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó cuando hubo terminado. No lo sé, papá. Por un lado, es una oportunidad de volver a lo que me gusta. Por otro,
Temo la reacción de Peregrine. Ya piensa que estoy perdiendo el tiempo. Lawrence suspiró. Elodie, nunca me he entrometido en tu relación con Peregrine, aunque Dios sabe que a veces he estado tentado de hacerlo. Elodie sonrió débilmente. Su padre nunca había ocultado su opinión sobre su yerno. Pero ahora estamos hablando de tu vida, de tu futuro. Eres una científica brillante, Elodie. Siempre lo has sido. Y si tienes que empezar como ayudante para volver a la ciencia, que así sea. Pero el sueldo, Peregrine. Al diablo con el sueldo, la interrumpió Lawrence. Tengo dinero, ya lo sabes. Puedo ayudarte hasta que te recuperes. Elodie negó con la cabeza, aunque su padre no pudo verlo. No, papá. Agradezco tu ofrecimiento, pero tengo que hacerlo sola. Si acepto tu ayuda, Peregrine nunca se tomará en serio mi trabajo. Lo verá como un capricho más pagado por mi padre. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Está usted seguro?, preguntó finalmente Lawrence. Sí, respondió Elodie con firmeza. Puedo arreglármela sola. Bien, dijo su padre con orgullo en la voz. Pero que sepas que siempre estoy aquí si necesitas ayuda. Cualquier ayuda. Cuando terminó la conversación, Elodie sintió una oleada de determinación. Aceptaría la oferta del profesor Elliston. Empezaría poco a poco, si era necesario. Lo principal era volver a hacer lo que le gustaba. Marcó el número que le había dejado después de la entrevista, pero saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje diciendo que estaba de acuerdo y se dirigió a la cocina para preparar la cena. Esta noche tenía un motivo de celebración, aunque tuviera que celebrarlo sola. Peregrine llegó a casa cerca de medianoche. Elodie ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Le oyó moverse silenciosamente por la casa, abriendo la nevera, probablemente en busca de la cena que le habían dejado. Cuando por fin entró en el dormitorio y se tumbó a su lado, Elodie se volvió hacia él. ¿Cómo ha ido la entrevista?, preguntó Peregrine, y había un interés genuino en su voz que sorprendió a Elodie. No fue mal, respondió ella. Me han ofrecido un puesto de ayudante de investigación. Peregrine se levantó sobre un codo. ¿Asistente? Elodie, tú eras la investigadora principal antes de la pausa. Ella asintió, complacida por la oscuridad que ocultaba la expresión de su rostro. Ya lo sé, pero es una oportunidad para volver a la ciencia, refrescar tus conocimientos. ¿Y el sueldo? Elodie dijo la cantidad y Peregrine silbó en voz baja. Es menos de lo que gana una secretaria en nuestra empresa, dijo. No se trata del dinero, Peregrine. Se trata de que vuelva a hacer lo que me gusta. Guardó silencio unos segundos y volvió a tumbarse. ¿Y dijiste que sí? Sí. ¿Sin consultarme? Elodie sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. ¿Debería haberlo hecho? ¿Me consultas cuando aceptas un nuevo trabajo o te quedas hasta tarde en el trabajo? Eso es diferente, Elodie. Mi trabajo es la principal fuente de ingresos de nuestra familia. Y seguirá siéndolo. Pero quiero hacer una contribución, por pequeña que sea. Peregrine suspiró. No quiero que te decepciones si las cosas no salen como esperas. El mundo científico ha cambiado con los años. Puede que descubras que ya no encajas. Sus palabras la hirieron, pero Elodie decidió no demostrarlo. Estoy dispuesta a correr el riesgo, dijo. Como quieras. Peregrine se giró sobre su otro lado, dando a entender que la conversación había terminado. Elodie yacía en la oscuridad, mirando al techo. Había esperado una reacción más violenta, tal vez incluso una discusión. Pero la indiferencia de Peregrine era peor. Simplemente no creía que ella pudiera hacerlo. No creía en ella. Bueno, ella le demostraría que estaba equivocado. Ella se lo demostrará a todos, y empezará con algo pequeño, un puesto de asistente de investigación, si es necesario. Lo importante era que volvería a hacer ciencia, volvería a ser ella misma, no solo la mujer de Peregrine Quinn. Con ese pensamiento, Elodie cerró los ojos, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Lo conseguiría sola, sin la ayuda de su padre. Sería difícil, sobre todo si Peregrine no creía en su éxito. Pero no podía seguir viviendo como lo había hecho durante los últimos 4 años, como una sombra, como un apéndice de la vida de otra persona. Hacía 3 semanas que Elodie había empezado a trabajar en el laboratorio de neurobiología. Los primeros días fueron tan difíciles como esperaba. Nuevos equipos, nuevas técnicas, nuevas personas. Todo requería acostumbrarse y aprender. Llegó a casa agotada,
con la cabeza zumbándole por el esfuerzo, pero feliz. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Peregrine apenas hizo comentarios sobre su nuevo trabajo. Solo de vez en cuando le preguntaba cómo le había ido el día, pero con una indiferencia cortés, como si le preguntara por el tiempo. Pero a Elodie no le importaba. Mejor indiferencia que abierta desaprobación. Aquel martes, Elodie llegó a casa antes de lo habitual. Entró en casa y se quedó helada al oír la voz de Peregrine desde el salón. Qué extraño, rara vez volvía del trabajo antes de las 7 de la tarde. «¡Peregrine!», gritó entrando en el salón. Él estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, y al verla, puso fin rápidamente a la conversación. «Llegas pronto», comentó, guardándose el teléfono en el bolsillo. Elodie asintió. «El profesor Elliston me ha dejado salir temprano. Mañana llega equipo nuevo y me quiere fresca». Peregrine asintió y se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Escucha, Elodie, quería decirte, he invitado a Worthington y a su esposa a cenar este jueves». Elodie se quedó helada. Harlan Worthington era un socio mayoritario del bufete de Peregrine, el que había decidido su ascenso. ¿Este jueves? Pero si ya es martes, Peregrine. ¿Por qué no lo dijiste antes? Se encogió de hombros. La decisión había sido espontánea. Worthington había mencionado que hacía tiempo que él y Evelyn no iban a una cena casera, y pensé que sería una buena oportunidad para causar impresión. Y por supuesto, aceptaste sin consultarme. Elodie no pudo ocultar su irritación. No pensé que fuera un problema. La voz de Peregrine se volvió fría. Estás en casa por la noche, y eres una gran cocinera. Elodie respiró hondo, tratando de reprimir la creciente irritación. Estoy trabajando, Peregrine. Puede que tenga un retraso en el laboratorio. Y hacer la cena para 4 en un día no es tan fácil como crees. Puedo pedir comida al restaurante, sugirió. Siempre y cuando se vea bien. ¿Está bien?, preguntó Elodie. Peregrine se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. Elodie, esta es una gran noche para mí, para nosotros. Worthington está a punto de tomar una decisión sobre mi asociación, y la forma en que ve mi vida familiar juega un papel importante. Elodie entendió lo que quería decir. La esposa adecuada, la casa adecuada, la cena adecuada. Todo tenía que encajar con la imagen de un abogado de éxito, digno de convertirse en socio. «De acuerdo», dijo al fin. «Prepararé la cena». Peregrine sonrió y le besó la frente. «Gracias, querida. Sabía que podía contar contigo». El jueves, Elodie se tomó libre el laboratorio para preparar la cena. Se pasó todo el día en la cocina preparando platos que sabía que impresionarían. Filetes al romero, patatas gratinadas, ensalada de queso de cabra y pera, mousse de chocolate de postre. Luego puso la mesa con cuidado, sacando la mejor vajilla y cristalería que su padre le había regalado para su boda. Terminados los preparativos, Elodie subió a cambiarse. Eligió un vestido azul marino, que según Peregrine, le daba más brillo a los ojos. Después de peinarse y maquillarse ligeramente, se miró al espejo con ojo crítico. Tenía buen aspecto, elegante pero no ostentosa, justo el aspecto que debería tener la esposa de un abogado de éxito. La idea le hizo reír con amargura. ¿No era este el papel del que había intentado escapar al volver al trabajo? Y aquí estaba de nuevo, cumpliendo diligentemente las expectativas de Peregrine. Harlan y Evelyn Worthington llegaron a las 7 en punto. Harlan parecía un hombre alto, de ojos grises y sagaces, con una barba gris pulcramente recortada. Su esposa, Evelyn, era una mujer agraciada, de rasgos finos y mirada atenta. «¡Qué casa tan bonita!», dijo Evelyn, recorriendo con la mirada el salón. «¿La diseñó usted, señora Quinn?». «Llámeme Elodie, por favor», sonrió. «Y sí, he decorado yo misma». «Tiene un gusto excelente», asintió Evelyn. «Harlan, deberías tomar algunas lecciones de Peregrine. Nuestra casa parece la casa de un soltero». Todos rieron, y la tensión que sentía Elodie se alivió un poco. Tal vez la velada fuera mejor de lo que esperaba. Durante la cena, la conversación fluyó despreocupadamente. Harlan contó anécdotas de su bufete. Peregrine mantuvo la conversación y Evelyn demostró ser una agradable conversadora, interesada en el arte y la ciencia. Elodie se fue relajando poco a poco, saboreando la rara oportunidad de mantener una conversación intelectual. «Elodie, Peregrine me ha dicho que hace poco que has vuelto al trabajo», preguntó Evelyn cuando pasaron al postre.
Elodie asintió y lanzó una rápida mirada a su marido. Su rostro permanecía sereno, pero notó que sus dedos apretaban con más fuerza el vaso. Sí, trabajo en el laboratorio de neurobiología de la Universidad Estatal de Colorado. ¡Qué interesante!, exclamó Evelyn. ¿Y a qué se dedica exactamente? Elodie sintió una oleada de entusiasmo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se interesaba de verdad por su trabajo. Actualmente estudio la neuroplasticidad del cerebro. Estudiamos cómo se adapta el cerebro a los cambios y las lesiones, cómo se forman nuevas conexiones neuronales. Suena fascinante, dijo Evelyn, con genuino interés. ¿Siempre ha trabajado en este campo? Sí. Incluso antes de trasladarme a Fort Collins, fui investigadora principal en un laboratorio de Boston. Publicábamos en las mejores revistas científicas. ¿Y qué le hizo dejar una carrera tan exitosa?, preguntó Harlan, entablando por primera vez una conversación sobre el trabajo de Elodie. Ella dudó un momento, sin saber cómo responder sin avergonzar a Peregrine. Nos mudamos por el nuevo trabajo de Peregrine, dijo al fin, y en aquel momento le pareció bien hacer una pausa. Pero ahora has vuelto, dijo Evelyn. Eso es maravilloso. Siempre he creído que una mujer nunca debe perderse a sí misma, aunque esté casada. Estoy de acuerdo, asintió Elodie. Y, de hecho, tengo la oportunidad de ampliar mi papel en el laboratorio. El profesor Elliston me ha pedido que dirija un nuevo proyecto de investigación. No tenía intención de hablar de ello hoy. Quería discutirlo primero con Peregrine. Pero la emoción de la conversación y el genuino interés de Evelyn la obligaron a compartir la noticia. Es increíble, sonrió Evelyn. Enhorabuena. Sí, es impresionante, añadió Harlan. Volver después de tanto tiempo y conseguir enseguida un puesto directivo. Elodie sintió que el ambiente de la mesa cambiaba de repente. Peregrine se quedó quieto, con la cara pálida y los ojos fríos. Elodie no mencionó de qué proyecto se trataba, dijo, y su voz sonó inusualmente tensa. Cuéntales más cosas a nuestros invitados, querida. Elodie tragó saliva, intuyendo una trampa. Es un pequeño proyecto para estudiar los efectos del estrés en la neuroplasticidad. El presupuesto es modesto, pero tan modesto que el sueldo del director del proyecto es inferior al de una secretaria de nuestra empresa. La interrumpió Peregrine con una sonrisa tensa. Elodie se quedó helada y sintió que el color se le subía a la cara. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Bueno, no todos los proyectos reciben subvenciones millonarias desde el principio, dijo al fin, intentando mantener la calma. Pero se trata de una investigación importante y me alegro de participar en ella. Peregrine soltó una breve carcajada. Elodie siempre ha sido optimista, dijo, volviéndose hacia los Worthington, incluso cuando consigue un puesto que está 2 niveles por debajo del que tenía antes de la ruptura. Peregrine, dijo Elodie en voz baja, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. No, de verdad, cariño, se volvió hacia ella con irritación en los ojos. ¿Por qué ser modesta? Cuéntales a Harlan y a Evelyn cómo empezaste desde el puesto de ayudante que suelen ocupar los estudiantes. Elodie apretó los puños bajo la mesa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace esto delante de los invitados? A mí me parece respetable, intervino Evelyn, tratando claramente de aligerar el ambiente. Mucha gente no se atrevería a empezar de nuevo. Oh, Elodie está decidida, asintió Peregrine. Aunque a veces esa determinación parece, bueno, como la terquedad de un hombre que no admite lo obvio. ¿Y qué es lo que no quiero reconocer, Peregrine?, preguntó Elodie, sin ocultar ya su enfado. Él la miró con la misma expresión condescendiente que ella tanto odiaba. Que tu tiempo en la ciencia ha pasado, Elodie. Que 4 años es una pausa demasiado larga. Que te aferraste al pasado en lugar de abrazar el presente. Elodie sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. ¿Y qué presente se supone que debo aceptar, Peregrine? ¿Aquel en el que solo soy tu esposa? ¿Un complemento conveniente para tu carrera? Por favor, Harlan levantó las manos en un gesto conciliador. Este es un asunto familiar, y quizá Evelyn y yo deberíamos... No, quédate. Peregrine mantuvo la mirada fija en Elodie. Creo que a nuestros invitados les interesará saber cómo es una típica velada familiar Queen. A Elodie le gusta montar una escena. ¿Que monte una escena? La voz de Elodie temblaba de indignación. ¿Me acaba de humillar delante de sus colegas y yo estoy montando una escena?
Peregrine, Elodie. Evelyn parecía muy preocupada. Podemos irnos y... Esta cena ha sido un error. Peregrine se levantó bruscamente de la mesa. Os pido disculpas, Harlan. Evelyn. Creía que mi esposa era capaz de comportarse correctamente en una velada tan importante, pero por lo visto su nuevo trabajo le ha dado tantas vueltas en la cabeza que se ha olvidado por completo del decoro. ¿Qué? Elodie también se levantó, incapaz de creer lo que oía. Tú empezaste esta conversación. Fuiste tú quien me humilló delante de los invitados. Solo decía la verdad, Elodie. Su voz se volvió gélida. Una verdad que te niegas a reconocer. Eres una perdedora que se aferra a los sueños en lugar de aceptar la realidad. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Creo que deberíamos irnos, dijo Harlan en voz baja, levantándose de la mesa. Evelyn le siguió, con una mezcla de sorpresa y simpatía en el rostro. No, quedaos, dijo Elodie, encontrando fuerzas para sonreír. La cena aún no ha terminado. Voy a por café. Entró en la cocina, sintiendo que le temblaban las manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. No ahora, no delante de ellos. Peregrine entró en la cocina un momento después, cerrando la puerta tras de sí. ¿Qué haces? Siseó. Preparando café para los invitados, respondió Elodie, tratando de mantener la voz firme. Después de una escena así, ¿crees que quieren quedarse? La escena la montaste tú, Peregrine. Yo no. Se acercó un paso, con el rostro contorsionado por la ira. Es culpa tuya. ¿Por qué tuviste que hablar de tu trabajo? ¿Sobre el nuevo proyecto? Sabías que esta noche era importante para mí. No creí que hablar de mi trabajo fuera en modo alguno perjudicial para tu carrera. Elodie se volvió hacia él, sintiendo que las entrañas le hervían de rabia. ¿O temía que Worthington descubriera que su esposa no era un mero adorno para la casa, sino un hombre con ambiciones propias? ¿Ambiciones? Peregrine soltó una risita. ¿Llamas a eso ambición? ¿Jugar a la ciencia por unos centavos? ¿Trabajar con gente que tiene la mitad de tu edad? No es ambición, Elodie. Es un patético intento de recuperar el pasado. Cada palabra que dijo dio en el blanco, tocando sus miedos y dudas más profundos. Pero en lugar de derrumbarse, Elodie sintió que su determinación crecía en su interior. ¿Sabes qué, Peregrine? Prefiero jugar a la ciencia por unos céntimos que pasarme la vida a la sombra de un hombre incapaz de respetar mis sueños y aspiraciones. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Cómo te atreves? La agarró por los hombros y sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. Después de todo lo que he hecho por ti, te he dado un hogar, te he mantenido mientras te buscabas a ti misma. Suéltame, le temblaba la voz a Elodie, pero había acero en ella. Egoísta desagradecida, la zarandeó Peregrine como a una muñeca. Solo piensas en ti misma, tus sueños, tu ciencia y mi carrera, mi asociación. Peregrine, suéltame. Pero es como si no la hubiera oído. Lo has arruinado todo. Worthington nunca me ofrecerá una sociedad después de esta noche. Por tu culpa, por tu ciencia, por tu egoísmo. Peregrino, me haces daño. Eres una perdedora, Elodie, gritó y, sin controlarse, le dio una bofetada en la cara. El sonido de la bofetada fue ensordecedor en el silencio de la cocina. Elodie se quedó paralizada, incapaz de creer lo que había ocurrido. Le ardía la mejilla, pero más dolorosa era la sorpresa de que Peregrine, su marido, el hombre al que amaba, hubiera levantado la mano contra ella. Elodie, yo... Peregrine dio un paso atrás. Su rostro mostraba el horror de su propia acción. No era mi intención, fue un accidente. Pero Elodie ya no podía oírle. Sus oídos hacían ruido, sus ojos se nublaron por las lágrimas. Lo apartó de un empujón y salió corriendo de la cocina. Pasó por delante de los atónitos Worthington, cogió su bolso y salió corriendo de la casa hacia la noche. El aire frío del otoño le golpeó la cara, pero Elodie no aminoró la marcha. Corrió calle abajo, incapaz de ver la carretera, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mezclándose con la fina lluvia que había empezado a lloviznar. No sabía cuánto había recorrido hasta que se detuvo, respirando con dificultad. Al mirar a su alrededor, Elodie se dio cuenta de que estaba a unas manzanas de su casa, cerca de un pequeño parque. Estaba temblando, ya fuera por el frío o por el shock. Con manos temblorosas, saca el móvil del bolso.
En la pantalla aparecen 3 llamadas perdidas de Peregrine. Elodie las ignoró y marcó otro número. Diga, la voz de su padre sonaba preocupada. ¿Elodie? ¿Qué te ocurre? Papá, intentó hablar con calma, pero la voz se le entrecortaba. ¿Puedes venir a buscarme? Ya. Necesito un lugar donde quedarme un tiempo. ¿Dónde estás? Lawrence tenía la voz turbada. Elodie le dio la dirección del parque que había visto en el cartel. Estaré allí en 15 minutos, dijo Lawrence. No te muevas de tu asiento. Elodie se sentó en un banco bajo un árbol que al menos la protegía de la creciente lluvia. Se rodeó con los brazos tratando de mantener el calor. Aún le ardía la mejilla por el golpe y las palabras de Peregrine. Eres un perdedor. Daban vueltas en su cabeza. Tal vez tuviera razón. Quizás sus intentos de volver a la ciencia habían sido ingenuos. Tal vez realmente se aferraba al pasado. Pero aún así, ¿no tenía derecho a sus propios sueños? ¿No debería haber desaparecido a la sombra de su marido? El teléfono volvió a vibrar. Otra llamada de Peregrine. Elodie lo apagó y lo guardó en el bolso. Ahora no estaba dispuesta a hablar con él. No sabía si alguna vez lo estaría. La lluvia se intensificó, pero Elodie apenas la notó. Por su mente pasaron imágenes de su vida y la de Peregrino. Los momentos felices al principio de su relación, el enfriamiento gradual, la creciente indiferencia de él hacia los deseos y sueños de ella. ¿Cómo podía ignorar que su matrimonio se estaba resquebrajando? ¿Cómo podía ignorar los signos de que Peregrine no la veía como una compañera en pie de igualdad, sino como una prolongación de su vida? Los faros del coche iluminaron el parque y Elodie levantó la vista. El familiar Mercedes plateado de su padre se detuvo en la acera. Lawrence saltó del coche con un paraguas y corrió hacia ella. Elodie la ayudó a levantarse y la condujo hasta el coche, protegiéndola de la lluvia. Dios mío, estás empapada. ¿Qué te ha pasado? Solo cuando estuvo al calor del coche, Elodie se echó a llorar. Lloró contra el hombro de su padre, como en su infancia, cuando el mundo parecía demasiado cruel e incomprensible. Lawrence abrazó a su hija con fuerza, sin hacer preguntas, dejándola llorar. Cuando los sollozos se calmaron, se apartó suavemente y la miró a la cara. Su mirada se posó en la mejilla sonrojada. ¿Te ha pegado? La voz de Lawrence era tranquila, pero había tanta furia en ella que Elodie se estremeció. Asintió, incapaz de hablar. Lawrence agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo mataré, dijo apretando los dientes. Papá, no. Elodie le puso la mano en el hombro. Solo, llévame lejos de aquí. No puedo volver a casa. Hoy no. Lawrence respiró hondo, claramente intentando controlar su ira. Por supuesto, cariño. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Tu habitación siempre está preparada. Arrancó el coche y entró en la entrada. Elodie se recostó en el asiento, sintiéndose extrañamente vacía. Algo en ella se había roto hoy, algo que ya no tenía arreglo. No sabía qué haría mañana ni pasado mañana. No sabía si algún día podría perdonar a Peregrine o volver con él. Pero de lo que estaba segura era de que no permitiría que nadie volviera a llamarla perdedora, aunque para ello tuviera que empezar de nuevo. La casa de Lawrence Tucker estaba en un barrio tranquilo de Fort Collins, a 20 minutos en coche de la casa de Elodie y Peregrine. Era un espacioso edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con un cuidado jardín y grandes ventanales. Elodie había pasado aquí su infancia y juventud, pero ahora, al subir los familiares escalones del porche, se sentía como en un sueño. Pasa Lawrence abrió la puerta y dejó entrar a su hija. Prepararé té. Elodie entró en la casa y miró a su alrededor. Nada había cambiado desde su última visita. Los mismos cuadros en las paredes, los mismos libros en las estanterías, el mismo olor a lavanda y a madera fresca. Todo le parecía tan familiar y a la vez tan lejano como de otra vida. Se dirigió al salón y se tumbó en el sofá, sintiéndose repentinamente cansada. Los acontecimientos de la noche habían pesado mucho sobre ella. La humillación delante de los invitados, la pelea con Peregrine, la bofetada. Elodie se tocó la mejilla, que aún le ardía por el golpe. Nunca en su vida había pensado que Peregrine fuera capaz de levantarle la mano. Lawrence volvió con 2 tazas de té de manzanilla, su favorito desde la infancia, y se sentó a su lado. ¿Qué tal estás?, preguntó mirando atentamente a su hija.
Elodie intentó sonreír, pero le temblaban los labios. No lo sé, papá. Sinceramente no lo sé. Lawrence asintió y le entregó la taza en silencio. Permanecieron sentados un rato en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pie que había en un rincón de la habitación. ¿Quieres contarme lo que ha pasado?, preguntó por fin Lawrence. Elodie respiró hondo y empezó a hablar. Habló de la cena, de la conversación con Evelyn sobre su trabajo, de cómo Peregrine se había vuelto repentinamente hostil y la había humillado delante de los invitados. Contó la pelea en la cocina y la bofetada que fue la gota que colmó el vaso. No sé qué le pasó, terminó en voz baja. Ha sido brusco antes, pero nunca me había puesto la mano encima. Lawrence escuchaba sin interrupción, pero su rostro se iba ensombreciendo a medida que ella hablaba. Cuando Elodie hubo terminado, dejó la taza a un lado y cogió las manos de su hija. Elodie, necesito saber la verdad. ¿Es la primera vez que te trata así? Ella quiso decir que sí de inmediato, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La verdad era más complicada. Peregrine nunca le había pegado, eso era cierto. Pero la humillación, la negligencia, el control, ¿no eran un tipo de violencia? Nunca había usado la fuerza física, dijo finalmente. Pero, últimamente nuestra relación se ha vuelto tensa. Cuéntamelo todo. La voz de Lawrence era tranquilamente decidida. Desde el principio, y Elodie lo hizo. Cómo Peregrine había cambiado gradualmente desde que se mudó a Fort Collins. Cada vez más centrado en su carrera y cada vez menos atento a los deseos y necesidades de ella. De cómo la había convencido para que aplazara la vuelta al trabajo. De cómo había minado su confianza con sus comentarios. De cómo la había ido aislando poco a poco de sus amigos e incluso de su padre. Siempre tenía alguna razón por la que no debíamos ir a cenar a tu casa, o por la que yo no debía volver a la ciencia, dijo Elodie, y sus palabras fluyeron como una presa a punto de estallar. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir egoísta si quería algo para mí. Y yo le creía, papá. Creía que se preocupaba por nosotros, por nuestro futuro. Lawrence escuchaba, y con cada palabra su mirada se hacía más y más dura. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó cuando Elodie guardó silencio. Ella bajó la cabeza. Me daba vergüenza, confesó en voz baja. Avergonzada de admitir que mi matrimonio se estaba desmoronando, que me había dejado desaparecer en él, una sombra de mí misma. Elodie. Lawrence le levantó suavemente la cara por la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. No debes avergonzarte. No fue culpa tuya que te tratara así. Pero dejé que ocurriera. Su voz sonaba desesperada. Podría haberme ido antes. Podría haber insistido. Podría haber... Basta, dijo Lawrence con firmeza. Los dos sabemos que este tipo de relación se desarrolla gradualmente. No se volvió controlador y abusivo de la noche a la mañana. Ocurrió lentamente, de modo que ni siquiera te diste cuenta de cómo te estabas perdiendo a ti misma. Elodie asintió, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? Lawrence suspiró y le apretó las manos con más fuerza. Tienes que descansar, y mañana hablaremos del futuro. Tu futuro, Elodie, no el suyo. Aquella noche fue la primera vez en mucho tiempo que Elodie durmió sin miedo ni ansiedad. En su antigua habitación, bajo la familiar tela escocesa, se sintió segura, como si hubiera regresado a su infancia, cuando su principal preocupación eran las notas y los proyectos de ciencias. Por la mañana, se despertó con el olor a café recién hecho y bacon frito. Al bajar a la cocina, Elodie encontró a su padre preparando el desayuno. «Buenos días», sonrió al ver a su hija. «¿Qué tal has dormido?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Elodie sentándose a la mesa. «Pero tengo que ir a casa, al menos a recoger mis cosas». «No te preocupes por eso». Lawrence le puso delante un plato de huevos revueltos con bacon. «Ya he llamado a Nancy e irá hoy mismo a por todo lo que necesites». Nancy era el ama de llaves de Lawrence y trabajaba para él desde hacía más de 15 años. Era más amiga de la familia que empleada. «Gracias», asintió Elodie. «Pero tengo que afrontar esta situación yo sola. No puedo esconderme en tu casa para siempre». «Nadie habla de para siempre». Lawrence se sentó frente a ella con su propio plato. «Pero necesitas tiempo para recuperar el sentido común y decidir qué hacer a continuación». Elodie asintió en silencio y empezó a comer. Ahora se daba cuenta del hambre que tenía.
Ayer apenas había probado la cena debido a la tensión y luego no había tenido tiempo de comer. «Ha llamado Peregrine», dijo Lawrence cuando terminaron de desayunar. Elodie se puso tensa. «¿Tú?» «Sí, esta mañana. Quería saber si te tenía». «¿Y qué le has dicho?» «La verdad», Lawrence se encogió de hombros, «que estabas aquí y que más le valía no pasarse por aquí pronto». Elodie suspiró. «Debe de estar enfadado». «No me importa su estado de ánimo», dijo Lawrence secamente. «Lo único que importa es tu bienestar». Después del desayuno entraron en el estudio de Lawrence, una habitación espaciosa con estanterías hasta el techo y un gran escritorio de roble. Al sentarse en el sillón, Elodie sintió de pronto como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta los días en que ella y su padre habían pasado aquí horas discutiendo sus proyectos científicos o sus planes de futuro. Entonces, se sentó Lawrence enfrente. «Hablemos de lo que quieres». «¿Qué es lo que quiero?», repitió Elodie. «Sí, no de lo que quiere Peregrine, ni de lo que quiero yo, ni de lo que quiere la sociedad. Se trata de lo que tú quieres, Elodie». Ella pensó un momento. En los últimos años se había acostumbrado tanto a encajar en los deseos de Peregrine que casi había olvidado los suyos propios. «Quiero volver a ser yo misma», dijo por fin. «Quiero hacer ciencia, investigación. Quiero que mi trabajo importe». «¿Y Peregrine?», preguntó Lawrence con cautela. «¿Quieres mantener el matrimonio?». Elodie guardó silencio largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín otoñal, donde el viento arremolinaba las hojas caídas. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Sigo queriendo al Peregrine que conocí en la universidad. Inteligente, apasionado, lleno de ideales. Pero ese hombre ya no está. Ha cambiado, y no estoy segura de que sea posible recuperar lo que solíamos tener». Lawrence asintió, sin intentar influir en su decisión. «Elijas lo que elijas, te apoyaré», dijo. «Pero déjame darte un consejo. No te precipites. Date tiempo para pensar, para ordenar tus sentimientos». «Gracias, papá», sonrió Elodie débilmente. «Siempre sabes qué decir». Hablaron durante varias horas más, no solo de Peregrine, sino de su trabajo, del proyecto que le habían pedido que dirigiera, de sus ambiciones científicas. Y con cada minuto de aquella conversación, Elodie podía sentir que la confianza crecía en su interior. Sí, había hecho una pausa en su carrera. Sí, había tenido que empezar casi de cero. Pero eso no la convertía en una fracasada. La hacía fuerte, capaz de superar los obstáculos. Cuando Elodie subió a su habitación para descansar antes de la cena, Lawrence se quedó en el estudio. Estaba sentado, inmóvil, mirando la fotografía de su difunta esposa sobre el escritorio como si la consultara. «¿Qué harías, Marian?», preguntó en voz baja. «¿Cómo protegerías a nuestra pequeña?». La fotografía estaba en silencio, por supuesto, pero Lawrence sabía la respuesta. Marian siempre había sido una mujer tranquila, calmada, que evitaba los conflictos. Pero cuando se trataba de proteger a su familia, era como una leona. No permitiría que ese hombre hiciera daño a su hija. Lawrence suspiró y se volvió hacia el ordenador. A pesar de su edad, 62 años, conocía bien la tecnología moderna. Su empresa, Tucker Technologies, era una de las principales desarrolladoras de software de la región. Abrió un buscador y tecleó el nombre de Peregrine Quinn. Los resultados eran previsibles. Una página del bufete de abogados Crawford y Asociados, algunas menciones en las noticias locales de casos ganados, fotos de actos benéficos. Nada que permitiera conocer a la persona que se ocultaba tras la fachada de un abogado de éxito. Lawrence se recostó en su silla, pensativo. Siempre había tenido la sensación de que había algo raro en Peregrine. Incluso al principio de su relación con Elodie, había algo frío y calculador en él. Pero Elodie estaba enamorada, y Lawrence se había guardado sus sospechas para no destruir su felicidad. Ahora se arrepentía. Tal vez si hubiera sido más persistente, Elodie no habría tenido que pasar por todo esto. Pero lamentarse no serviría de nada. Era necesario actuar. Lawrence cerró el navegador y marcó un número en su teléfono móvil. «Ben, soy Lawrence Tucker. Necesito tu ayuda». Benjamin Holt era el jefe de seguridad de Tucker Technologies y un viejo amigo de Lawrence. Antes de incorporarse a la empresa, había sido agente de policía y tenía amplios contactos con las fuerzas del orden. «¿Qué pasa, Lawrence?». La voz de Ben sonaba preocupada. «Necesito información sobre Peregrine Quinn», dijo Lawrence.
Todo lo que puedas encontrar, especialmente sobre sus actividades profesionales en Crawford y Asociados. ¿Tu cuñado?, se preguntó Ben. ¿Algo serio? Sí, respondió Lawrence brevemente. Levantó la mano hacia Elodie. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entendido, dijo Ben al fin. Me pondré a ello. Dame un par de días. Gracias, amigo. Cuando terminó de hablar, Lawrence sintió que una rabia fría crecía en su interior. No era un hombre violento. No buscaba venganza por venganza. Pero no dejaría que Peregrino se saliera con la suya después de lo que le había hecho a Elodie. Los días adquirieron un nuevo ritmo. Elodie seguía yendo a trabajar al laboratorio, pero ahora viajaba hasta allí desde la casa de su padre. Peregrine intentó ponerse en contacto con ella varias veces. La llamó, le envió mensajes, incluso le mandó flores disculpándose. Pero Elodie no estaba dispuesta a hablar con él. El dolor y la humillación estaban demasiado recientes. Mientras tanto, Lawrence recopilaba información metódicamente. Ben estaba al tanto. 3 días después de la llamada, envió el primer informe sobre las actividades profesionales de Peregrine. Interesante, murmuró Lawrence, hojeando los documentos de su despacho. Muy interesante. Según Ben, durante los 2 últimos años, Peregrine había estado trabajando en varios casos importantes relacionados con la defensa de empresas farmacéuticas contra demandas interpuestas por pacientes lesionados. A primera vista, nada fuera de lo común para un abogado de empresa. Pero un examen más detenido revela un patrón extraño. En 3 de cada 5 casos, las demandas se retiraron repentinamente, sin explicación alguna. En un caso, un testigo clave de la acusación cambió repentinamente su testimonio. En otro, documentos importantes que demostraban la culpabilidad de la empresa habían desaparecido misteriosamente del expediente del caso. Lawrence frunció el ceño. ¿Coincidencia? Tal vez, pero su intuición, perfeccionada durante años de trabajo, le sugería otra cosa. Marcó el número de Ben. Necesito más información sobre los casos de Logan contra Medifarm y Chen contra Novartis Research, dijo sin preámbulos. Me interesan especialmente las transacciones financieras relacionadas con los demandantes y los testigos. Eso puede ser delicado, Lawrence, advirtió Ben. Esa información suele ser confidencial. Lo comprendo, pero necesito saber qué está pasando. Ben suspiró. Haré lo que pueda, pero llevará tiempo. Gracias, Ben. Estoy en deuda contigo. Lawrence colgó el teléfono y miró por la ventana. Si sus sospechas se confirmaban, Peregrine podría estar implicado en prácticas poco éticas y posiblemente ilegales. Y esa podría ser la clave para proteger a Elodie. Una semana después, Ben envió un nuevo informe, más detallado y específico. Lawrence lo leyó y sintió que su confianza aumentaba. En todos los casos el patrón era el mismo. Grandes sumas de dinero aparecían en las cuentas de los demandantes o testigos antes de que se retractaran o cambiaran su testimonio. El dinero fluía a través de un complejo sistema de empresas en paraísos fiscales, lo que hacía casi imposible rastrear su origen. Pero Ben era un investigador experimentado. Rastreó la cadena de transacciones y descubrió una conexión con Quinn Consulting, una empresa registrada en las Islas Caimán. Una empresa no relacionada formalmente con Peregrine, pero cuyo nombre hablaba por sí solo. Inteligente, murmuró Lawrence. Muy inteligente, pero no lo suficiente. Volvió a llamar a Ben. Necesito todos los documentos de Quinn Consulting, escrituras de constitución, extractos bancarios, todo. Lawrence, la voz de Ben sonaba preocupada. ¿Te das cuenta de que ya estamos sobrepasando los límites de una investigación legítima? Me doy cuenta, respondió Lawrence con firmeza, y asumo toda la responsabilidad, pero debo saber la verdad. Ben guardó silencio un momento y luego suspiró. De acuerdo, pero eso es lo último que puedo hacer en ese sentido. Ahora necesitarás un investigador profesional y posiblemente un abogado. Ya he pensado en eso, asintió Lawrence, aunque Ben no podía verlo. Gracias, amigo. Pasaron otros 3 días antes de que Ben enviara el último informe, y cuando Lawrence lo leyó, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Quinn Consulting estaba registrada a nombre de un hombre llamado Percy Green, un anagrama del nombre Peregrine. La empresa recibía dinero de empresas farmacéuticas a las que Peregrine defendía en los tribunales, y luego lo transfería a demandantes y testigos que de repente cambiaban de testimonio
o retiraban las demandas. El plan era sencillo pero eficaz. Peregrine utilizaba su puesto en el bufete para ayudar a clientes corporativos a eludir su responsabilidad, sobornando a demandantes y testigos. Era una grave violación de la ética de los abogados y probablemente un delito penal. Lawrence se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de triunfo y disgusto. Siempre había sospechado que Peregrine no era tan intachable como intentaba aparentar. Pero la realidad era peor de lo que había previsto. Ahora tenía un arma. Información que no solo podía arruinar la carrera de Peregrine, sino que podía enviarlo a prisión. La cuestión era cómo utilizar mejor esa arma. Lawrence permaneció sentado en su despacho durante largo rato, pensando. Podía pasar la información a la policía o al bar. Podría haber destruido a Peregrine de un solo golpe. Pero algo le retuvo. Tal vez la idea de que tal escándalo afectaría inevitablemente a Elodie. O tal vez el deseo de ver la cara de Peregrine cuando se diera cuenta de que había perdido. Al final, Lawrence tomó una decisión. Reuniría un equipo, el mejor abogado que pudiera encontrar y un investigador profesional para corroborar los hallazgos de Ben. Luego haría una visita a la oficina de Crawford y asociados. Dejaría que Peregrine averiguara lo que significaba hacer daño a la hija de Lawrence Tucker. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elodie notó un cambio en su padre. Parecía más tranquilo, más seguro de sí mismo, como si hubiera tomado alguna decisión importante. ¿Pasa algo, papá?, preguntó estudiando su rostro. Lawrence sonrió, esa sonrisa especial que solo le salía cuando estaba completamente seguro de lo que hacía. No, cielo, es que he resuelto unos asuntos de trabajo. Elodie asintió, aunque intuía que su padre no le estaba diciendo algo. Pero confiaba en él y sabía que si no le estaba contando algo, era por algo. Por cierto, añadió Lawrence, he pensado que te gustaría tomarte unos días de vacaciones, para descansar, para pensar en el futuro. No puedo, papá, Elodie negó con la cabeza. Tengo un proyecto. Acabo de empezar. El proyecto no irá a ninguna parte en una semana, la interrumpió Lawrence con suavidad. Y necesitas tiempo para recuperarte. Quizá un viaje a algún sitio, un cambio de aires, se preguntó Elodie. Quizá su padre tuviera razón. Los últimos días habían sido duros y un poco de descanso podría ayudarla a recomponerse. De acuerdo, aceptó finalmente. Me tomaré un par de días. Lawrence asintió, satisfecho con su decisión. Necesitaba que Elodie estuviera fuera de la ciudad cuando él se ocupara de Peregrine. Cuanto menos supiera ella de sus planes, mejor. Después del desayuno, Lawrence se encerró en su despacho e hizo varias llamadas. Primero a Martha Holder, la mejor abogada especializada en delitos empresariales del estado. Luego a James Ring, un investigador privado de reputación intachable. Y por último, a Harlan Worthington, socio principal de Crawford y Asociados. Señor Worthington, dijo Lawrence por el auricular, tenemos que hablar de Peregrine Quinn. Worthington le reconoció enseguida. La reputación de Lawrence Tucker era bien conocida en los círculos empresariales de Fort Collins. Señor Tucker, la voz de Worthington estaba tensa. Me he enterado de el incidente de la cena. Es lamentable. Es más que lamentable, señor Worthington, replicó Lawrence con frialdad. Y no se tratará de eso, o mejor dicho, no solo de eso. No lo comprendo. Lo entenderá cuando nos veamos. Digamos mañana por la mañana, a las 10, en su despacho. Worthington guardó silencio, claramente sorprendido por la presión de Lawrence. Muy bien, señor Tucker. Mañana a las 10. Y una cosa más, añadió Lawrence. No estaré solo. Me acompañarán un abogado y un detective privado. Y Quinn debe asistir a la reunión. Señor Tucker, si esto es algún tipo de truco o intento de presión, no es un truco, señor Worthington. Son negocios. Y créame, será mejor que escuche lo que tengo que decir antes de que se haga público. Tras estas palabras, Worthington aceptó las condiciones de Lawrence. Terminada la conversación, Lawrence sintió una sombría satisfacción. El plan se había puesto en marcha. Aquella tarde, Elodie partió hacia una estación de montaña a 2 horas en coche de Fort Collins, un hotel pequeño y acogedor, donde podría descansar y ordenar sus pensamientos. Lawrence la despidió asegurándole que todo iría bien y prometiéndole llamarla todos los días. Cuando el coche dobló la esquina, Lawrence regresó a la casa y sintió que en su interior se acumulaba una fría determinación. Mañana se encontraría cara a cara con Peregrino,
y ese hombre aprendería lo que significaba traicionar a Lawrence Tucker. La mañana siguiente estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Fort Collins, prometiendo lluvia. Lawrence Tucker estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo las ráfagas de viento agitaban las hojas de los arces del patio. El tiempo hacía juego con su estado de ánimo, sombrío y decidido. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, su armadura de negocios, como él mismo la llamaba. En 30 años de profesión, Lawrence había aprendido a apreciar el poder de causar una buena impresión. Hoy tenía que parecer no solo un hombre de negocios de éxito, sino alguien peligroso con quien meterse. El timbre de la puerta le sacó de sus cavilaciones. Al bajar las escaleras, Lawrence abrió la puerta y dejó pasar a sus invitados. Martha Holder era una mujer alta, de pelo corto y canoso, y penetrantes ojos azules. A sus 58 años tenía fama de ser una abogada implacable, capaz de encontrar lagunas en los casos más enrevesados. Su elegante traje negro y sus mínimas joyas le daban la imagen de una profesional sin distracciones. A su lado estaba James Ring, un hombre bajo y discreto que pasaba desapercibido entre la multitud. Ese rasgo le convertía en el investigador privado perfecto. En los 2 últimos días había llevado a cabo su propia investigación, que había confirmado la información que había recibido de Ben. «Buenos días, Lawrence», le estrechó la mano Martha. «¿Estás preparado para la reunión de hoy?» «Más que preparado», asintió Lawrence, dejando entrar a los invitados en la casa. «Venid al estudio. Tenemos que discutir los detalles». Pasaron la hora siguiente revisando documentos y acordando una estrategia. Lawrence quería asegurarse de que tenían respuestas a todas las posibles preguntas y objeciones. «Recuerda», dijo Martha mientras guardaba los papeles en su maletín, «nuestro objetivo no son tanto las ramificaciones legales para Quinn como presionar a los socios del bufete. No querrán un escándalo que pueda dañar su reputación». «Exacto», asintió Lawrence. «Quiero que se dé cuenta de que lo ha perdido todo por lo que le hizo a mi hija. Será una lección muy cara», comentó James entrando en la conversación por primera vez. «He visto a gente como Quinn. Se creen invencibles hasta que se enfrentan a las consecuencias». Lawrence miró su reloj. Las 9:30. «Es hora de irse. Quiero estar allí exactamente a las 10». Se marcharon en 2 coches. Lawrence en su Mercedes plateado y Martha y James en el Audi negro de Martha. El trayecto hasta la oficina de Crawford y Asociados duró 15 minutos, mientras Lawrence repasaba mentalmente la conversación que se avecinaba. No era un hombre vengativo por naturaleza, pero cuando se trataba de proteger a su hija, sus principios pasaban a un segundo plano. El despacho de abogados estaba situado en un moderno edificio de cristal y hormigón en el centro de Fort Collins. El vestíbulo de mármol, la araña de cristal, los cuadros de artistas famosos en las paredes, todo hablaba de prosperidad y alto estatus. Lawrence se acercó al mostrador de recepción, donde una joven de pelo perfecto le saludó con una sonrisa cortés. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Lawrence Tucker. Tengo una cita con los señores Worthington y Quinn». Cuando la chica oyó su nombre, se puso visiblemente tensa. Al parecer había sido advertida de la importancia de esta visita. «Por supuesto, señor Tucker. Le esperan en la sala de conferencias de la 12ª planta. Permítame acompañarle». «Gracias, pero esperaré a mis colegas». Lawrence señaló con la cabeza hacia la entrada, donde Martha y James acababan de aparecer. Tomaron el ascensor hasta la 12ª planta y recorrieron el largo pasillo hasta las enormes puertas de roble de la sala de conferencias. La recepcionista llamó y tras recibir permiso abrió las puertas. En una amplia sala con ventanas panorámicas que daban a la ciudad, había 3 hombres sentados en una larga mesa. Harlan Worthington, a quien Lawrence conocía por fotografías, ocupaba el asiento de la cabecera. A su derecha se sentaba un hombre mayor con barba canosa, probablemente otro socio de la empresa, y a su izquierda, Peregrine. El rostro de Peregrine palideció al ver a Lawrence, pero se recompuso rápidamente, poniendo una máscara de calma profesional. Lawrence observó que su yerno parecía agotado, con ojeras, las mejillas hundidas y el traje, normalmente inmaculado, ligeramente arrugado. «Señor Tucker», se levantó Worthington, tendiéndole la mano. «Gracias por venir, aunque debo admitir que su petición de esta reunión ha sido inusual». «Señor Worthington». Lawrence estrechó la mano tendida sin apartar los ojos de Peregrine.
Permítame que le presente a mis colegas, Martha Halder, abogada, y James Ring, detective privado. Al mencionar sus profesiones, Worthington y el otro socio intercambiaron miradas de preocupación. Peregrine permanecía inmóvil, con los dedos blancos de tensión apretando el bolígrafo. Por favor, siéntense. Worthington señaló los asientos vacíos. Creo que desean hablar el reciente incidente entre el señor Quinn y su hija. Lawrence tomó asiento frente a Peregrine, mirándolo fijamente a los ojos. No solo eso, señor Worthington, pero empecemos por este. Se volvió hacia Peregrine y su voz se volvió más fría. Has agraviado a mi hija, Peregrine. Muy injustamente. Peregrine tragó saliva, pero encontró fuerzas para replicar. Lawrence, me doy cuenta de que estás disgustado. Yo mismo lamento profundamente lo ocurrido. Fue un momento de debilidad que no volverá a repetirse. Amo a Elodie y... No te atrevas a decir su nombre, dijo Lawrence en voz baja, pero con tal furia que Peregrine se detuvo en seco. Perdiste ese derecho cuando levantaste la mano contra ella. Señor Tucker, intervino Worthington, comprendo sus sentimientos. Lo que hizo el señor Quinn es imperdonable, pero quizás sea un asunto familiar que merezca la pena tratar. No es solo un asunto familiar, señor Worthington, le interrumpió Lawrence. Es un caso sobre la reputación de su bufete, sobre las personas que lo representan y los métodos que utilizan. Worthington frunció el ceño. No sé muy bien a dónde quiere llegar. Lawrence asintió a Martha y ella abrió su maletín, sacando una carpeta de documentos. Voy a ser claro, dijo Lawrence. El señor Quinn ha llevado varios casos para empresas farmacéuticas en los últimos 2 años. Casos que, a primera vista, parecían desesperados para la defensa. Pero, de algún modo, milagrosamente, todos habían acabado a favor de sus clientes. Hizo una pausa, observando atentamente las reacciones de los presentes. Worthington y el otro socio parecían desconcertados, pero no alarmados. Peregrine, en cambio, se quedó inmóvil como un conejo ante una serpiente. Adelante, dijo Worthington. El caso de Logan contra MediPharm, empezó a enumerar Lawrence. Una demanda millonaria por los efectos secundarios de un medicamento que no figuraba en las instrucciones, súbitamente retirada por el demandante. Caso Chen contra Novartis Research. Un testigo clave cambia su testimonio. Caso Rodríguez. Desaparecen misteriosamente documentos que prueban la culpabilidad de la empresa. Son coincidencias interesantes, dijo Worthington con cautela. Pero no veo qué tiene que ver con... No juguemos, señor Worthington. Lawrence agitó la mano con impaciencia. Todos sabemos que esas coincidencias son raras en el ejercicio de la abogacía, y mucho menos en una serie de casos llevados por el mismo abogado. Martha colocó el primer documento delante de Worthington, un extracto bancario. Se trata de una transacción de $150,000 de Quinn Consulting a la cuenta de Michael Logan, explicó. Está fechado 2 días antes de que se retirara la demanda. El segundo documento yacía junto al primero. Se trata de un extracto de Quinn Consulting en el que figuran $200,000 procedentes de MediPharm a través de una sociedad extraterritorial en las Islas Caimán. Worthington y el otro socio se inclinaron sobre los documentos y sus rostros pasaron gradualmente de la incredulidad al asombro y luego a la ira. ¿Qué significa eso, Quinn?, preguntó Worthington bruscamente volviéndose hacia Peregrine. Parecía acorralado. Sus ojos se movían entre los papeles y el rostro de Lawrence. Ya, esto es un malentendido, murmuró. No sé nada de Quinn Consulting. ¿De verdad?, sonrió Lawrence con frialdad. Entonces, quizá pueda explicarme por qué la empresa está registrada a nombre de Percy Green, un anagrama del nombre Peregrine. Martha siguió exponiendo los documentos, uno a uno, metódica y despiadadamente. Extractos bancarios, documentos de registro, pruebas de la conexión entre Quinn Consulting y el negocio que dirigía Peregrine. Con cada nuevo documento, el rostro de Peregrine se volvía más y más pálido, y Worthington y el otro socio se enfadaban cada vez más. En resumen, concluyó Martha cuando el último documento cayó sobre la mesa, el señor Quinn ha creado una trama mediante la cual sus clientes pagan a demandantes y testigos a través de una empresa fantasma para que retiren o cambien su testimonio. Esto no es solo una violación de la ética jurídica, sino un delito. Soborno de testigos, obstrucción a la justicia y posiblemente blanqueo de dinero.
Se hizo un gran silencio en la sala de conferencias. Peregrine estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. Ya no intentaba negar lo evidente. Finalmente Worthington rompió el silencio. Señor Tucker, ¿qué quiere de nosotros? Lawrence se reclinó en su silla, sin dejar de mirar a Peregrine. Justicia, señor Worthington. Quiero que el hombre que levantó la mano contra mi hija, el hombre que violó todas las normas éticas posibles, reciba su merecido. ¿Y cómo ve usted esa justicia? ¿Justicia?, preguntó con cautela el otro socio, que hablaba por primera vez durante la reunión. En primer lugar, Lawrence curvó los dedos. Peregrine Quinn debe ser suspendido inmediatamente de su bufete. En segundo lugar, notificará su conducta indebida al Colegio de Abogados, lo que estoy seguro que conllevará su inhabilitación. En tercer lugar, hizo una pausa. Mi hija recibirá una indemnización por los daños morales y un divorcio indoloro. ¿Y si nos negamos?, preguntó Worthington, aunque por su tono estaba claro que se trataba de una mera formalidad. Lawrence sonrió, una sonrisa fría y de negocios. Entonces, no solo el Colegio de Abogados y la Fiscalía tendrán esos documentos, sino todos los periodistas del Estado. Su bufete se convertiría en sinónimo de corrupción y prácticas poco éticas. Dudo que Crawford y Asociados sobreviva a semejante escándalo. Worthington y el otro socio intercambiaron miradas, consultando en silencio. Luego Worthington asintió. Aceptamos sus condiciones, señor Tucker. Mr. Quinn será suspendido hoy. Notificaremos sus acciones al Colegio de Abogados. En cuanto al divorcio y la indemnización, eso queda entre él y su hija. Pero estoy seguro, lanzó una dura mirada a Peregrine, de que el señor Quinn será más que generoso. Durante todo ese tiempo, Peregrine había permanecido en silencio, como aturdido, pero ahora levantó la vista, con una mezcla de miedo y desesperación en los ojos. No puede hacer esto, dijo, volviéndose hacia Worthington. Llevo 5 años trabajando para la empresa. He ganado millones de dólares. Me he ganado ser socio. Te mereces ir a la cárcel, Quinn, replicó Worthington con frialdad. Y solo gracias al señor Tucker tienes la oportunidad de evitarlo. Considérese afortunado. ¿Afortunado? Peregrine soltó una risita nerviosa. ¿Destruyes mi carrera, mi vida, y llamas a eso suerte? Destruyó su propia vida, dijo Lawrence en voz baja, en el momento en que decidiste que podías tratar a mi hija como una cosa. En el momento en que le levantaste la mano. Peregrine se volvió hacia él, con una expresión de furia en el rostro. Siempre me has odiado, siseó. Siempre has pensado que no era lo bastante bueno para tu preciosa Elodie. Un padre rico que cree que puede comprarlo todo, incluida la felicidad de su hija. Nunca interferí en vuestro matrimonio, replicó Lawrence con calma. Incluso cuando vi cómo lo destruías poco a poco. Incluso cuando la vi volverse más insegura, más dependiente de tu aprobación. Respeté sus decisiones, pero ahora todo es diferente. ¿Porque la bofeté? Peregrine sonrió amargamente. ¿Un momento de debilidad, un error, y decides destruirme? No por la bofetada, Lawrence sacudió la cabeza. Por todo lo que vino antes. Por la forma en que socavaste sistemáticamente su confianza en sí misma. Por cómo la hiciste sentir fracasada. Por cómo la convenciste de que sus sueños y aspiraciones no valían nada en comparación con tu carrera. Se inclinó hacia adelante, mirando a Peregrine directamente a los ojos. La bofetada fue solo la gota que colmó el vaso. Una manifestación visible de la violencia que le has estado infligiendo todo este tiempo. Y por eso, pagarás. No con dinero, no. Pagarás con lo que más valoras. Tu carrera, tu reputación, tu futuro. Por un momento hubo miedo en los ojos de Peregrine. El miedo puro e inconfesable de un hombre que se daba cuenta de que todo estaba perdido. Pero luego su rostro se contorsionó de rabia. Os arrepentiréis de esto, siseó. Los dos. Señor Quinn, le reprendió Worthington, le aconsejo que ponga fin a esto de inmediato. Ya está usted en una situación bastante difícil. Peregrine se reclinó en su silla, con el rostro pálido, pero los ojos aún ardientes de odio. Bien, Lawrence se levantó de la mesa. Doy por concluida esta reunión. Martha preparará todos los papeles necesarios para el divorcio. Espero que el señor Quinn los firme sin objeciones. Lo hará,
dijo Worthington con firmeza. Me ocuparé personalmente de ello. Martha y James se levantaron también, recogiendo los documentos. Peregrine permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto frente a él. En solo una hora, su mundo se había desmoronado. La carrera que había pasado años construyendo, la reputación que tanto apreciaba, el futuro que parecía tan claro y despejado. Todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ya en la puerta, Lawrence se dio la vuelta. Una cosa más, peregrino. Si alguna vez te acercas a Elodie, si intentas contactar con ella o hacerle daño de algún modo, su voz se volvió gélida. Lo que ha ocurrido hoy te parecerá un picnic en el parque. Te lo prometo. Con esas palabras, salió de la sala de conferencias sin mirar atrás. Martha y James le siguieron. Caminaron en silencio por el pasillo hasta los ascensores, y solo cuando las puertas se cerraron tras ellos, Martha se permitió sonreír. Impresionante, Lawrence. No he visto a nadie destruir a un hombre con tanta eficacia sin infringir una sola ley. Se lo merecía, respondió Lawrence con sencillez. Y más aún, bajaron al vestíbulo y salieron al exterior. La lluvia que amenazaba desde la mañana no había comenzado, pero el cielo seguía encapotado. Lawrence respiró profundamente el aire fresco, sintiéndose extrañamente vacío. La rabia que le había estado dominando durante los últimos días iba desapareciendo poco a poco, dando paso al cansancio y al alivio. ¿Y ahora qué?, preguntó James mientras se acercaban a los coches. Ahora le cuento a Elodie lo que ha pasado, respondió Lawrence. Se merece saber la verdad sobre su marido. Se va a quedar de piedra, comentó Martha. ¿Descubrir que el hombre con el que vivía es capaz de semejantes cosas? Sí, asintió Lawrence, pero mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Además, Elodie es más fuerte de lo que parece. Se las arreglará. Se despidieron acordando llamar más tarde para discutir los detalles del divorcio. Lawrence subió a su coche y se quedó sentado un rato, mirando el edificio donde acababa de producirse el enfrentamiento. Una parte de él se sentía satisfecha de que Peregrine hubiera recibido su merecido. Pero la otra parte, la que siempre se había esforzado por proteger y defender a su hija, sabía que la venganza no curaría las heridas que le habían infligido. Sacó el teléfono y marcó el número de Elodie. Ella contestó al segundo timbrazo. «¿Papá? ¿Pasa algo?» «No, cariño». Lawrence intentó que su voz sonara normal. «Solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo estás descansando?» «Bien», dijo ella con una sonrisa en la voz. «Se está muy bien aquí. Tranquilo. He estado pensando mucho». «¿Y a qué conclusiones has llegado?» Elodie se quedó callada. «No voy a volver con él, papá. Aunque se disculpara, aunque prometiera cambiar. Me he dado cuenta de que merezco más que eso. Merezco respeto y apoyo. Merezco ser yo misma, no una prolongación de otra persona». Lawrence sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su pequeña por fin había encontrado su voz, su fuerza. «Estoy orgulloso de ti, Elodie», dijo en voz baja. «Muy orgulloso. Gracias, papá. Por todo». Hablaron un poco más y Lawrence prometió venir a buscarla mañana. Cuando terminó, arrancó el coche y salió del aparcamiento. Iba a tener una conversación difícil con su hija sobre quién era realmente su marido, pero ahora, sabiendo que ella ya había dado el primer paso hacia una nueva vida, sintió que lo más difícil ya había pasado. Y en cuanto a Peregrine, bueno, le esperaba una dolorosa caída desde las alturas que tanto había deseado escalar. Una caída que él mismo había provocado con sus propias acciones y decisiones. Y había algo de justicia en ello. Lawrence entró en la autopista que salía de la ciudad. El cielo empezaba a despejarse y el sol asomaba entre las nubes. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Para Elodie, para él, para su futuro sin la sombra de Peregrine Queen. Habían pasado 3 meses desde el día en que el mundo de Peregrine Queen se desmoronó. 3 meses que le parecieron interminables. Sentado en la cafetería frente al edificio donde antes estaba su oficina, observaba a sus antiguos colegas apresurarse hacia el trabajo. Confiados, decididos, ocupados. Así era su vida no hace tanto tiempo. Ahora, Peregrine dio un sorbo a su café y refunfuñó. Desde que lo habían despedido de Crawford y Asociados, todo había ido cuesta abajo. El Colegio de Abogados del Estado había abierto una investigación sobre sus actividades, y aunque todavía no se había tomado la decisión formal de revocarle la licencia,
en la práctica no podía ejercer. Ningún bufete que se preciara quería trabajar con él. Intentó salvar la situación. Llamó a viejos conocidos, antiguos clientes, compañeros de clase, pero nadie quería arriesgar su reputación por él. La noticia de sus prácticas poco éticas se extendió por los círculos jurídicos con la rapidez de un reguero de pólvora. Incluso los que antes se consideraban sus amigos ahora evitaban reunirse con él y no le devolvían las llamadas. La gota que colmó el vaso fue una carta de Quinn Consulting en las Islas Caimán. El banco que presta servicios a la empresa había cerrado todas las cuentas por sospechas de blanqueo de dinero. El dinero que Peregrine había guardado con tanto cuidado para un día lluvioso había desaparecido. No le cabía duda de que la interferencia de Lawrence Tucker había tenido algo que ver. La camarera se acercó a su mesa, interrumpiendo sus sombrías cavilaciones. ¿Más café, señor? Negó con la cabeza. Peregrine negó con la cabeza y pagó, dejando una modesta propina. Antes había sido generoso, pero ahora cada dólar contaba. Los últimos ahorros se esfumaban y sus perspectivas de trabajo seguían siendo escasas. Salió del café y se dirigió a la parada de autobús. Tuvo que vender su Jaguar para pagar las facturas y el alquiler del modesto piso al que se había mudado tras el divorcio. La casa había quedado en manos de Elodie, una de las condiciones del acuerdo que había firmado bajo la presión de Worthington y Tucker. El autobús estaba abarrotado y Peregrino tuvo que permanecer de pie, agarrado al pasamanos y tratando de no mirar a los ojos a los demás pasajeros. No dejaba de pensar que la gente le reconocía, susurrando a sus espaldas. ¿Paranoia? Tal vez. Pero caerse desde la altura a la que estaba le había dejado profundas cicatrices psicológicas. Al llegar a la parada correcta, Peregrine se bajó y se dirigió a un pequeño edificio de oficinas en las afueras de Fort Collins. Albergaba una clínica de asistencia jurídica para los pobres, donde había sido voluntario los 2 últimos meses. No es que le gustara el trabajo, pero al menos mantenía a punto sus conocimientos jurídicos y le daba la ilusión de ser útil. «Buenos días, señor Quinn», le saludó Doris, una recepcionista mayor de ojos amables y lengua afilada. «Hoy tiene 2 consultas, una a las 10 y otra a las 12». «Gracias, Doris», asintió Peregrine, dirigiéndose a su pequeño despacho. La habitación, del tamaño de una despensa, distaba mucho del amplio despacho con vistas a la ciudad que ocupaba en Crawford y Asociados. Un escritorio destartalado, una silla chirriante, estanterías con libros de consulta jurídica en mal estado. Ese era todo el mobiliario. Pero Peregrine estaba agradecido incluso por eso. El jefe de la consultoría, Edward Moon, era una de las pocas personas que le había dado una oportunidad, a pesar de su manchada reputación. «La has cagado, chico, a lo grande», dijo entonces Moon. «Pero creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero no creas que aquí puedes usar tus viejos trucos. Te estaré vigilando». El primer cliente de hoy es una joven con un hijo que lucha por la manutención con su exmarido. Una historia que Peregrine ha oído docenas de veces en los últimos 2 meses. Pero hoy, al escucharla, se sorprendió a sí mismo pensando que veía en ella un reflejo de Elodie. Igual de vulnerable, igual de traicionada por el hombre en quien confiaba. «¿El señor Quinn?», la voz de la mujer le devolvió a la realidad. «¿Está usted ahí?». «Sí, lo siento». Peregrine se frotó el puente de la nariz. «He estado pensando en su situación. Tenemos varios cursos de acción». Se sumergió en su trabajo, explicando a la clienta sus derechos y opciones, ayudándola a rellenar el papeleo necesario. Antes consideraba que esos casos estaban por debajo de su dignidad, pero ahora le producían una extraña satisfacción. Quizá al ayudar a esas personas estaba enmendando de algún modo su error con Elodie, o al menos lo intentaba. Entre las sesiones de asesoramiento, Peregrine revisaba su correo electrónico. Entre el spam y los correos, vio un mensaje de Martha Holder, la abogada de Elodie. En él se le informaba de que los papeles del divorcio habían finalizado y que tenía que ir a la oficina a recoger su copia. Además, Elodie solicitaba una reunión personal para discutir algunos detalles. La reunión con Elodie. Peregrine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No la había visto desde el día en que la había abofeteado. Todas las negociaciones del divorcio habían pasado por los abogados. ¿De qué quería hablar? ¿Y estaba él preparado para ese encuentro? Aquella noche, de vuelta en su piso estrecho, con pocos muebles,
Tan diferente de la casa que él y Elodie compartían, Peregrine permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en cómo había cambiado su vida en esos 3 meses, en lo que había perdido, y a quién había perdido por su propia estupidez y codicia. A Elodie, inteligente, amable, que le apoyó todos estos años, la que él consideraba su roca, su columna vertebral. Aquella cuyos sueños y aspiraciones había dejado de lado por sus propias ambiciones. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Tan egoísta? Sacó su teléfono y marcó la respuesta de Martha Holder, acordando encontrarse con Elodie. Tal vez fuera su última oportunidad, si no para compensar lo que había hecho, al menos para disculparse de verdad. Al mismo tiempo, pero en otra parte de Fort Collins, Elodie Tucker terminaba su trabajo en el laboratorio. Los últimos 3 meses habían sido para ella una época de cambios y descubrimientos. Tras regresar del hotel de montaña, había oído hablar a su padre de las maquinaciones de Peregrine y de cómo Lawrence había puesto fin a su carrera. Al principio se sorprendió. No podía creer que el hombre con el que había vivido tantos años fuera capaz de semejantes actos. Pero luego el asombro fue sustituido por la comprensión. Gran parte del comportamiento de Peregrine tenía sentido. Su obsesión por su carrera, su deseo de riqueza a cualquier precio, su desprecio por los que consideraba débiles. El divorcio fue sorprendentemente fácil. Peregrine no discutió ninguna de las exigencias de ella y firmó todos los documentos sin objeciones. La casa quedó para ella, al igual que la mayor parte de los bienes que habían compartido. Pero lo más importante es que consiguió su libertad. Libertad para ser ella misma, para construir su carrera, para seguir sus sueños. Y aprovechó al máximo esa libertad. El proyecto que le propuso el profesor Elliston fue un éxito. Su investigación atrajo la atención de la comunidad científica y pronto recibió una beca para continuar su trabajo. Y hace 3 semanas le ofrecieron el puesto de jefa del equipo de investigación, un puesto con el que solo podía haber soñado hace 6 meses. Elodie, ¿sigues aquí? El profesor Elliston entró en el laboratorio. Es tarde. Terminando el informe del último experimento, sonrió. 5 minutos más. Elliston asintió y la dejó a solas con el ordenador. Elodie terminó rápidamente el último párrafo y guardó el documento. Mañana tenía un día importante. No solo debía presentar los resultados de su investigación al comité universitario, sino que también tenía una reunión con Peregrine. Pensó largo y tendido si la reunión era necesaria. Martha le aconsejó que limitara la comunicación a través de abogados, y su padre se oponía rotundamente a cualquier contacto con su antiguo yerno. Pero Elodie sintió que debía exponer su punto de vista en persona, mirar a los ojos al hombre que una vez había amado y dejar atrás el pasado. Apagó el ordenador, recogió sus cosas y salió del laboratorio. Ya había anochecido, pero la tarde era cálida y agradable. Elodie decidió ir andando a casa, que estaba a solo 15 minutos a pie de la universidad. Mientras caminaba por las tranquilas calles de Fort Collins, pensó en cómo había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto más segura de sí misma, más fuerte, más agradecida consigo misma y con sus logros. Por supuesto, había habido momentos duros. Noches en las que se había despertado llorando por pesadillas, días en los que su autoestima había caído en picado y parecía que Peregrine había tenido razón al llamarla fracasada. Pero cada vez había menos de esos momentos y cada vez más confianza. En casa, Elodie cenó, se duchó y se sentó en una silla con un libro. Pero no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima cita con Peregrine. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a él? ¿Sería capaz de mantener la compostura y la dignidad? Dejó el libro a un lado y se asomó a la ventana. La casa que había sido su nido y el de Peregrino era ahora solo suya. Había cambiado muchas cosas del interior. Había quitado los objetos fríos y minimalistas que Peregrine prefería. Había añadido color, calidez, comodidad. Era su casa, un reflejo de su personalidad, no un decorado para la imagen de una familia de éxito. Por la mañana, Elodie se levantó con determinación. Se puso un austero traje azul marino, uno de los pocos que le quedaban de su época en Boston. El traje le quedaba un poco holgado. Había adelgazado en los últimos meses, pero tenía un aspecto elegante y profesional. La presentación había sido brillante.
El comité alabó la investigación y aprobó la continuación del proyecto con una mayor financiación. Los colegas felicitaron a Elodie y el profesor Elliston incluso bromeó, diciendo que pronto ocuparía su puesto. Después de comer, se dirigió al despacho de Martha Holder, donde tenía una cita con Peregrine. El corazón le latía con más frecuencia de lo habitual, pero Elodie se sentía preparada para esta conversación. El despacho de Martha estaba en un moderno edificio del centro de la ciudad. Elodie tomó el ascensor hasta la quinta planta y entró en la espaciosa recepción, donde la esperaba la propia Martha. «Aún no ha llegado», dijo la abogada, estrechando la mano de Elodie. «Pero tenemos otros 10 minutos. ¿Le apetece un café?» «No, gracias», Elodie negó con la cabeza. «Estoy demasiado excitada». Entraron en el despacho de Martha, una elegante habitación con grandes ventanales y mobiliario minimalista. «¿Estás segura de que quieres reunirte con él a solas?», preguntó Martha mientras se sentaban. «Puedo estar allí, o al menos en la puerta». «Estoy segura», asintió Elodie. «Debería ser una conversación solo entre nosotras». La última conversación. En ese momento llamaron a la puerta y la secretaria de Martha anunció que el señor Quinn había llegado. Martha lanzó una mirada interrogativa a Elodie y ésta asintió con la cabeza, indicando que estaba lista. Cuando Peregrine entró en el despacho, Elodie apenas le reconoció. Había adelgazado, estaba demacrado y su pelo, antaño perfectamente peinado, estaba salpicado de canas. Su caro traje había sido sustituido por una modesta chaqueta, un poco desgastada en los codos. Pero el principal cambio estaba en sus ojos. Había desaparecido la fría confianza que siempre había tenido. Ahora había algo más en ellos: cansancio, humildad y tal vez remordimiento. «Hola, Elodie». Su voz era más baja de lo que ella recordaba. «Hola, Peregrine». Intentó mantener la voz firme. Martha se disculpó con tacto y se marchó, dejándolos solos. Se quedaron en silencio unos segundos, sin saber por dónde empezar. «Te... tienes buen aspecto», dijo por fin Peregrine. «Sano. Feliz». «Gracias», asintió Elodie. «Estoy muy... bien». Volvió a hacerse el silencio. Peregrine se movió de un pie a otro, claramente incómodo. «He oído que te han ascendido», dijo. «Jefe del equipo de investigación. Eso es maravilloso. Siempre supe que tenías talento». Elodie apenas pudo evitar una sonrisa amarga. «¿Siempre lo supe?» Y todas las veces que él había calificado sus intentos de volver a la ciencia de juego y pérdida de tiempo. «¿Por qué querías que nos viéramos, Elodie?», preguntó Peregrine al ver que ella no contestaba. Ella respiró hondo. «Quería cerrar este capítulo, Peregrine. En persona, mirándote a los ojos». Él asintió, como si lo hubiera esperado. «Lo comprendo. Y yo... me gustaría disculparme por todo lo que he hecho, por la forma en que te traté, por...» tartamudeó la bofetada. «Es imperdonable». «Sí, es imperdonable», asintió Elodie. «Pero no se trata solo de ella. Se trata de los años, Peregrine. Años en los que me hiciste sentir pequeña, insignificante, sin importancia. Cuando mis sueños y aspiraciones eran un estorbo para tu carrera. Cuando poco a poco dejé de ser yo, convirtiéndome en un apéndice de tu vida». Peregrine bajó la cabeza. «Lo sé», dijo en voz baja. «Y no tengo excusa. Fui egoísta, pensando solo en mí, en mi éxito, en mi ascenso. Te utilicé, como a tantos otros. Y ahora estoy pagando por ello». Había una sinceridad en su voz que Elodie no había oído antes. Quizá la caída le había hecho replantearse su vida. «No quiero que pagues el precio, Peregrine», dijo ella. «No busco venganza ni tu sufrimiento. Solo quiero seguir adelante. Y espero que tú también puedas». Él la miró, lleno de sorpresa. «Después de todo lo que he hecho, ¿no me odias?», se preguntó Elodie. Le odiaba. Había momentos en que sí, cuando el recuerdo de sus palabras despectivas y su bofetada le habían dolido tanto que había querido gritar. Pero ahora... «No, Peregrine, no te odio», respondió con sinceridad. «Solo dejándote marchar, y la parte de mí que estaba contigo. Sigo adelante». Peregrine asintió en silencio, y algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «Siempre has sido más fuerte de lo que creía», dijo. «Más fuerte de lo que te dejé ser». «Sí», asintió Elodie. «Y ahora lo sé.
Hablaron un poco más de los detalles prácticos del divorcio, del reparto de los bienes restantes. Peregrine se mostró complaciente y no discutió ningún punto. Cuando todos los asuntos quedaron zanjados, se levantaron, dispuestos a despedirse. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elodie. Peregrine se encogió de hombros. Empezar de nuevo, supongo. Trabajar en una clínica de asistencia jurídica para los pobres. No es lo que pretendía, pero es un trabajo honrado. Y tal vez una forma de expiar al menos parte de lo que he hecho. Elodie asintió. No estaba segura de que un hombre como Peregrine fuera capaz de renacer de verdad, pero al menos parecía intentarlo. Buena suerte, Peregrine, dijo tendiéndole la mano para un apretón de despedida. Él le estrechó la mano con cautela, como si temiera que desapareciera. Y a ti, Elodie, te mereces lo mejor. Siempre te lo has merecido. Con estas palabras se dio la vuelta y salió del estudio. Elodie lo siguió con la mirada, sintiéndose extrañamente ligera. Era como si por fin se hubieran soltado las últimas cadenas que la ataban al pasado. Martha regresó unos minutos después, con 2 tazas de café. ¿Qué tal ha ido?, preguntó poniendo una taza delante de Elodie. Bien, sonrió Elodie. Mejor de lo que esperaba. Me siento aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima. Es normal, asintió Martha. Los finales, incluso los dolorosos, siempre son un alivio. Tomaron café y discutieron las últimas formalidades del divorcio. Cuando todo quedó zanjado, Elodie se despidió de Martha y salió del despacho. Afuera hacía un hermoso día de primavera. El sol brillaba con fuerza. El aire olía a flores y a frescor. Elodie inhaló profundamente, sintiendo cómo la energía llenaba su cuerpo. Era libre, del pasado, de los miedos, de las dudas. Libre para vivir la vida que quería, para seguir sus sueños, para ser ella misma. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, acabo de ver a Peregrino. Todo está bien. Ya me siento bien». «Me alegro, cariño». La voz de Lawrence sonaba cálida y tranquilizadora. «Te mereces ser feliz. Gracias, papá. Por todo lo que has hecho por mí. Eres mi hija, Elodie. Siempre estaré a tu lado cuando me necesites». Después de hablar con su padre, Elodie decidió no volver directamente al laboratorio. En su lugar se dirigió al parque donde le gustaba pasear de niña. Se sentó en un banco bajo un viejo roble y sacó de su bolso un cuaderno y un bolígrafo. Hacía mucho tiempo, cuando aún estaba en la universidad, había llevado un diario en el que anotaba sus pensamientos, sus sueños, sus planes. Después, al casarse con Peregrino, esa costumbre había desaparecido. Ahora decidió retomarlo. «Hoy comienza un nuevo capítulo de mi vida», escribió en una página en blanco. «Un capítulo en el que yo determino mi propio camino, en el que soy lo bastante fuerte para valerme por mí misma, en el que nunca dejaré que nadie vuelva a llamarme perdedora». Elodie cierra el cuaderno y levanta la cara hacia el sol, saboreando su calor. El futuro se extendía ante ella, brillante, lleno de posibilidades, y ella estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta. En esos momentos, sentada en el parque bajo el sol primaveral, Elodie sintió que por fin había recuperado lo que había perdido durante sus años de matrimonio con Peregrine. Su esencia, sus sueños, su fuerza. Ya no era la sombra de otra persona. Era Elodie Tucker, una erudita, una hija, una mujer en el umbral de una vida nueva y apasionante. Y en algún otro lugar de la ciudad, Peregrine Quinn estaba sentado en su modesto piso, mirando una fotografía de él y Elodie felices. Se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que una carrera o dinero. Había perdido a una mujer que le quería por lo que era, no por lo que intentaba aparentar. Y esa comprensión fue la lección más amarga de su vida. Pero tal vez no era demasiado tarde para empezar de nuevo. No con Elodie. Ese puente se había quemado irrevocablemente, sino con él mismo, para convertirse en un hombre del que pudiera estar orgulloso. Un hombre que ayuda a los demás, no los utiliza. Un hombre digno del respeto que tan desesperadamente buscaba. Peregrine guardó la fotografía en el cajón de su escritorio y abrió la carpeta del caso en el que estaba trabajando. Ayudar a una madre soltera a reclamar la manutención de sus hijos. Tal vez fuera el primer paso en el largo camino hacia la redención. El primer paso para convertirse en una persona mejor. Y al otro lado de la ventana, la primavera continuaba. Una época de renovación
crecimiento y nuevos comienzos.